Bienvenidos a este espacio de reflexión donde exploraremos la pregunta ¿qué significa comprender la política pública educativa? Esta es una cuestión que nos invita a mirar la educación no solo como un proceso de enseñanza y aprendizaje, sino también como una decisión política que define el tipo de sociedad que queremos construir. Para abordar esta pregunta me apoyaré en dos referentes. Por un lado, Platón con su pensamiento político sobre la justicia, el conocimiento y la educación en su libro La República, y por otro, el texto de Javier Wilson del 2018, que se titula ¿Qué son y para qué sirven las políticas públicas? Esto nos va a ayudar a comprender cómo las decisiones del Estado se traducen en acciones concretas que buscan transformar la realidad social. Primera parte. Platón y la educación como fundamento de la polis. Platón vivió en una Atenas convulsionada por guerras, crisis políticas y la muerte de su maestro Sócrates. Frente a esa inestabilidad, propuso una visión del estado ideal basada en la justicia, la virtud y la educación. Para él, la educación era el eje estructural de la polis, el medio por el cual los ciudadanos podían alcanzar la verdad y el bien. En la República, él plantea que la educación debe ser dirigida por quienes poseen sabiduría y prudencia. Los filósofos, pues solo ellos comprenden el bien común. La educación o paideia no se limita a transmitir conocimiento, sino que busca formar el alma racional del ciudadano para vivir con justicia. En ese sentido, el Estado platónico es una institución educativa. Toda su estructura, desde los artesanos hasta los gobernantes, se fundamenta en la idea de que cada persona debe formarse para cumplir el papel que le corresponde. En armonía con los demás, la justicia surge cuando cada quien, según su naturaleza, contribuye al bien común. Esta concepción es profundamente política. Gobernar es educar y educar es ordenar el alma de la sociedad. Él nos enseña entonces que no puede existir política sin educación, porque solo a través de la formación moral e intelectual se puede lograr una ciudad justa. Segunda parte. De Platón al Estado moderno. Las políticas públicas como acción del Estado. Continuando la historia de la primera parte, siglos después el pensamiento de Platón resuena en la idea moderna de política pública. Según Javier Wilson, las políticas públicas son, abro comillas, el curso de acción y decisión que toma el Estado con la finalidad de transformar o modificar una situación determinada y dar respuesta a distintos sectores de la población. En otras palabras, una política pública es la respuesta institucional a una necesidad social. Y en el caso de la educación es la manera en que el Estado define qué, cómo y para quién se enseña, buscando garantizar el derecho al aprendizaje y el bienestar colectivo. Wilson, apoyándose en autores como Graglia del 2012, Aguilar Villanueva en el 92, destaca que las políticas públicas deben orientarse al bien común y la satisfacción social. Esta idea conecta directamente con el pensamiento platónico. Si el estado ideal se fundamenta en la justicia y el bien, entonces las políticas públicas son el medio moderno para alcanzar ese ideal dentro de una democracia. Además, Wilson subraya que las políticas públicas no son solo decisiones técnicas o administrativas, sino procesos que incluyen la participación ciudadana, la corresponsabilidad y el diálogo entre el Estado y la sociedad. Así, la política pública se convierte en un espacio de encuentro entre lo que la comunidad necesita y lo que el Estado puede y debe hacer. Tercera parte, comprender la política pública educativa. Desde esta articulación entre Platón y lo que plantea el documento de Wilson, podemos comprender la política pública educativa como un proceso deliberado de construcción social y moral. Su propósito no se reduce a gestionar recursos o a diseñar programas, sino a formar ciudadanos capaces de pensar críticamente, convivir en justicia y contribuir al bien común. En ese sentido, la política pública educativa es heredera de la paideia platónica, porque busca desarrollar el alma de la sociedad a través de la educación, pero también incorpora los principios de la modernidad democrática, la participación ciudadana, la equidad, la inclusión y la rendición de cuentas. Comprender entonces la política pública educativa significa reconocerla como una acción del Estado orientada a garantizar derechos, una construcción colectiva
que responde a necesidades sociales y un proyecto ético y filosófico donde la educación sigue siendo el camino para la justicia y la transformación. De Platón aprendemos que el Estado debe educar para la virtud. De Wilson, que las políticas públicas son instrumentos del Estado al servicio de la sociedad. Y de ambos, que toda política educativa que no se fundamente en el bien común corre el riesgo de perder su sentido humano. En conclusión, comprender la política pública educativa exige unir dos dimensiones. Por un lado, la filosófica. En ella nos recuerda que educar es formar ciudadanos justos. Y por el otro, la política. Esta nos muestra que el Estado tiene la responsabilidad de convertir esa formación en tres elementos fundamentales: acción, estructura y derecho. Es así como la educación, tal y como la pensaba Platón, sigue siendo la esencia, sigue siendo el alma de la ciudad. Y las políticas públicas, como le explica el documento de Wilson, son las manos del Estado que hacen posible esa visión. Es decir, aterrizan esa relación filosófica, teorética, a los elementos particulares que el Estado requiere. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Los invito a seguir pensando, discutiendo, dialogando cómo nuestras políticas educativas pueden acercarnos un poco más a ese elemento de polis, una polis justa que imaginó Platón, pero en el contexto de nuestros desafíos contemporáneos. Es importante también tener en cuenta que cuando trasladamos la idea al contexto contemporáneo, observamos que la política pública educativa representa la institucionalización de ese ideal filosófico. Esto convierte las acciones concretas, los valores y las metas que una sociedad considera fundamental para su desarrollo. El Estado, al diseñar políticas educativas, actúa como ese filósofo gobernante que busca orientar el rumbo colectivo hacia el bien común. Sin embargo, a diferencia de la polis platónica, hoy entendemos que el saber no está concentrado en una élite. Las democracias modernas, como señala Javier Wilson, apuestan por la participación ciudadana y la corresponsabilidad. Las políticas públicas y especialmente las educativas deben construirse con y para la comunidad, escuchando las voces de docentes, familias, estudiantes y actores sociales que viven los problemas cotidianos de la escuela. En ese sentido, la política pública educativa no solo organiza el sistema escolar, sino que traduce los ideales de equidad, inclusión y justicia social en prácticas reales. Pero para que esto sea posible, la política educativa debe mantener su raíz filosófica. No basta con planificar estrategias, asignar presupuestos o diseñar indicadores. Es necesario recordar, como lo planteaba Platón, que el verdadero objetivo de la educación es formar el alma moral y racional del ciudadano, y que sin esa orientación ética, toda política corre el riesgo de volverse instrumental, burocrática o vacía. Comprender la política pública educativa entonces implica reconocer un diálogo permanente entre el pensamiento filosófico y la acción política. Es la unión entre la visión del mundo que queremos construir y las decisiones concretas que tomamos para hacerlo posible. Así, cada ley, cada reforma, cada currículo, programa educativo, refleja un modo particular de entender la justicia, la igualdad y el conocimiento. En última instancia, la política pública educativa puede concebirse como una forma de gobernar con sabiduría, en el sentido platónico del término. Gobernar educando, educar para la libertad y educar para que la sociedad sea capaz de seguir transformándose a sí misma. Por eso el reto de nuestros tiempos no es solamente mejorar la gestión o la calidad, sino
reconciliar la educación con su propósito más profundo, el desarrollo humano integral. Una política educativa justa y participativa no se limita a distribuir recursos, sino que inspira esperanza, promueve pensamiento crítico y fortalece la democracia. Conclusión, la política pública educativa puede entenderse como la expresión contemporánea del ideal platónico de la polis justa. Este momento nos permite ver en nuestro sistema educativo que cada aula, cada maestro y cada estudiante participan activamente en la construcción del bien común. Porque al fin y al cabo, educar es gobernar con justicia y toda política pública educativa auténtica es ante todo un acto de sabiduría colectiva. Gracias por escuchar.